Hola a todos, bienvenidos a nuestro podcast. Nuevamente estamos acá para conversar sobre compliance y para desglosar el compliance en sus componentes, en pequeños pedacitos que nos permitan aprender, comprender y encontrar esos datos, esas recomendaciones que nos van dando compliance officers de las más diversas industrias, pero que tienen experiencia práctica para entender cómo hacer para implementar un buen modelo de cumplimiento. Y para eso estamos hoy día con Nicolás Recabarren. Nicolás es ingeniero comercial de la Universidad de Concepción. Qué gusto tener un ingeniero con Nicolás, porque hasta ahora hemos hablado con puros abogados, así que está bueno el campo. Y Nicolás ha trabajado como analista de riesgo operacional en la operadora de tarjeta de crédito Nexus, estuvo en la Caja de Compensación y desde el año 2015 se desempeña como oficial de cumplimiento y encargado de prevención de delitos de RIA Money Transfer. Además, Nicolás tiene un diplomado en Big Data y tiene un certificado de la Asociación Profesional que certifica la prevención en lavado de activos. Y por lo tanto tiene gran experiencia en el tema que vamos a hablar hoy. El tema que nos convoca es la evaluación de riesgos y lo que viene con esta evaluación, que son las matrices de riesgo. Así que, Nicolás, muy bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Hola Dani, muchas gracias por la invitación. No, encantado. Un privilegio para mí estar conversando contigo sobre estos temas tan entretenidos. Buenísimo. Vamos a partir entonces yéndonos directo al tema que nos convoca, evaluación de riesgo. En tu experiencia y con lo que te ha tocado hacer, ¿cómo se hace una evaluación de riesgo? ¿Qué es lo importante al hacer una evaluación de riesgo? Mira, la verdad es que... Partamos por eso. ¿Qué buscamos al hacer una evaluación de riesgo? Perfecto. Sí, mira, la verdad es que en toda mi etapa profesional en este mundo del riesgo, compliance, etcétera, la evaluación de riesgo es la columna vertebral del mundo de la prevención. Ya hablamos de las distintas aristas y los distintos mundos que están asociados a la prevención del riesgo. Para mí la verdad es que tiene una columna, un centro en poder guiar el trabajo hacia lo que es más crítico, hacia lo que la verdad nosotros queremos realmente enfocarnos como una priorización. Y siempre en el entendido de que todos los recursos son escasos y no tenemos un ejército de personas que nos van a ayudar a hacer todas nuestras tareas. Entonces, la verdad, esto viene a dar una hoja de ruta, priorizando desde lo más crítico a lo menos crítico para que tú puedas centrarte en lo que realmente tienes que resolver inmediatamente. Entonces, asume, y qué bueno que mencionaste lo de ingeniero comercial y que no hay abogados. La verdad es que lo central de los ingenieros comerciales es hablar de economía y decir que los recursos son escasos. Las evaluaciones de riesgo van por ese mismo punto también, en decir que los recursos son escasos y por lo mismo tienes que enfocarte en lo que es prioritario. Y esta evaluación de riesgo, que al final, cómo se va haciendo, tiene distintas metodologías y distintas formas, tiene al final el mismo resultado de querer decirte, bueno, esto es lo prioritario, enfócate ahí y después vas más abajo y te vas centrando en lo que puede ser, entre comillas, un poquito menos crítico. Perfecto. Sí, va por ahí más o menos. Toda la razón, claro. Efectivamente, al final, esa evaluación, como tú dices, nos muestra, a veces lo plasmamos, ¿no?, en el mapa de calor, que si decimos, bueno, vamos a nuestros rojos, así decir, ¿cómo hacemos que eso que está en la esquinita roja de nuestra matriz la podemos bajar un poquito, que nos quede más rosadito, pasa claro, exacto, ¿no? Exactamente. Y de hecho, exacto, ¿no? Y de hecho, en el mundo del compliance, donde estoy inmerso hoy en día, las mayores recomendaciones de los grupos internacionales expertos en la materia, Gafi, Egmont, dicen como primeras recomendaciones es, oye, tú tienes que tener un modelo y un programa acorde al riesgo. Y yo creo que quizás lo que la mayoría creería es revisa todo o haz todo, pero se sabe que es imposible. Entonces, claro, por eso ellos entienden estas dificultades y entienden que tenemos que irnos a lo crítico de forma principal. Bueno, de acuerdo. ¿Y ahí cómo lo abordáis? Sí. ¿Cómo empezáis? ¿Cuál sería el proceso para empezar a hacer una evaluación? Perfecto, sí, mira, yo creo que lo central, más que el proceso mismo de ir levantando los riesgos, que hay distintas metodologías, algunas son bien sencillas, hay unas que son bastante complejas, donde uno esquematiza el riesgo de una forma cuantificada. Creo que lo principal es partir conociendo las áreas donde tú quieres involucrarte y evaluar. Entonces, una descripción de los procesos
con las personas encargadas de esos procesos, dueños de los procesos, es fundamental. Y aquí voy con esto. Este tema de levantamiento de procesos y levantamiento de riesgo, identificación de riesgo, se centra en las áreas donde tú crees que puede identificarse un riesgo. Entonces, es muy importante que primero establezcas una película general de la empresa donde tú estás, o el área donde tú estás inmerso, o que tú quieres evaluar, para decir, bueno, estas áreas tienen estas etapas y los riesgos podrían ocurrir en esta etapa 1 como en esta etapa 2. Entonces, una de las principales cosas que tú tienes que tener a mano para hacer estas evaluaciones es una descripción de los problemas que puedas estudiar, y al mismo tiempo tener a la persona dueña de ese proceso muy disponible para entrevistas, consultas, para decirle, oye, tú me estás diciendo que tu proceso es una cadena con 5 etapas, yo creo que un riesgo tuyo está en eslabón número 4, de acuerdo a lo que tú me dices de cómo funciona este proceso mismo. Entonces, hay que partir por ahí, hay que partir por conocer los procesos de la empresa, de las áreas, para ahí recién poder decir cuál es el riesgo. Y otro factor fundamental. Me tocó meterme en un proceso de evaluación de riesgo en la mitad, y me dijeron, ¿me podéis ayudar? Que sí, en la mitad, y me faltó esa primera etapa, y olvídate, porque es muy difícil, es como, no sabes qué, perdón, pero tengo que volver al paso 1, explícame dónde estamos ubicados, porque si no, realmente comprender como esta acción, que quizás en un contexto no es riesgosa, en otro es muy riesgosa, depende mucho de dónde esté inserto, quiénes son los intervinientes, cuáles son los pasos, qué controles ubica, pero dentro de una estructura, dentro de un objetivo que tiene un área que persigue, que por lo tanto tenés que comprender claramente. Es correcto, es correcto. De hecho, si no partes por ahí, es súper difícil, quedas como en el aire. Y me agarro mucho de lo que tú dijiste de los mapas de calor y esas estructuras. Es súper importante también, casi de forma transversal o incluso quizás antes a conocer los procesos, es saber cuánto riesgo tú estás dispuesto a soportar o a tolerar. Y cuál es tu apetito del riesgo. El término conocido en este caso es el apetito de riesgo. Entonces, me gusta ejemplificarlo de esta forma. Yo puedo andar en automóvil a 40 kilómetros por hora y mi apetito de riesgo es que yo hasta los 40 kilómetros por hora acepto no ponerme el cinturón de seguridad. Ajá. Pero ese soy yo. Eso es mi apetito de riesgo. Y tolero un poquito más de riesgo andar a 60 kilómetros por hora sin cinturón si es que estoy atrasado porque tengo que ir a buscar a mi hija al colegio. Entonces ahí distingo un poco lo que es entre mi apetito de riesgo y mi tolerancia. Esto es súper importante al evaluar riesgos porque ese apetito de riesgo va a ser el que le va a dar sentido a tu mapa de calor. ¿A qué voy con esto? Que luego de que tú identifiques el riesgo en este proceso que estábamos hablando, en el eslabón 4, la evaluación te va a decir, oye, el riesgo que tú identificaste tiene un color naranjo. Y de acuerdo a tu mapa de calor y tu apetito de riesgo, ese color de naranjo no es aceptado. Entonces, ¿a qué voy con esto? Tú aceptas no ponerte el cinturón a 40 kilómetros por hora, pero la persona de al lado o la persona de mi otro lado puede decir no, máximo 20 kilómetros por hora. Entonces, eso va a depender de la empresa, obviamente, va a depender del dueño del proceso, y es algo que tú tienes que preguntarle como evaluador, como área de riesgos, tienes que preguntarle antes, ok, yo voy a evaluar los riesgos en estas 5 escalas. ¿Hasta qué escalas tú aceptas? No, hasta máximo 3. Ah, ya, entonces, este riesgo que está en 4, entonces hay que hacer algo con él. Entonces ahí está la parte de bueno, ¿qué hacemos con ese punto? Es fundamental hacerse esa evaluación y esa clarificación antes, porque si se hace después, uno como que tiende, lo he visto, uno como que tiende a adaptarse al resultado. Ah, ya da 4, bueno, está 4, entonces dejémoslo ahí. Claro. Si 4 es lo que tenemos, todo está funcionando bien, así que dejémoslo en 4. Claro, entonces después la persona dice, no, si está 4, no, bueno, esa es la realidad, mejor no hagamos nada, no implementemos controles porque no tengo plata o hay que hacer mucho trabajo adicional. O por qué no lo haces tú como área de riesgo, claro. No, pero el tema es que al final es un proceso muy, muy de la mano, muy comunicacional con el dueño de proceso. Nosotros guiamos más que todo, pero eso no nos quita a nosotros responsabilidad de conocer también el área. O sea, como ellos van a describir su proceso, decir cuál es su riesgo, nosotros también tenemos que dar esta guía para realmente decir esto, lo que tú me estás planteando, es verdaderamente un riesgo o aquí hay una situación de vulnerabilidad o una amenaza. Entonces, de repente ellos no lo identifican y ahí es donde nosotros tenemos que entrar
y obviamente tenemos que entrar con conocimiento un poco previo. Y aquí voy con eso de leerse un poco el procedimiento que tengan, leerse un poco la política que tenga el proceso para poder decir y guiar, como mencionaba, la estructura de esta evaluación, porque finalmente no somos nosotros como área de riesgo el que va a decir esta es tu nota, sino que la van a decir ellos mismos. Y es que pasa mucho cuando uno está evaluando riesgos, que lo primero que te hacen es que te pasan todos los procedimientos escritos y todos los protocolos y uno los lee y dice, se ve perfecto, vamos, entrevistemos, y empezáis a hablar con la gente y te dicen, sí, hay una política parece, pero está, no sé, en la intranet en algún lado no la conozco. Uy, ya, ¿y cómo lo haces en la práctica? Bueno, así, que no tiene nada que ver con la política. Sí, bueno, claro, ahí tu riesgo en papel estaba bonito, pero cuando lo viste en la práctica, decís, bueno, te saltan todas las alarmas, ¿no? O quizá incluso no hay nada escrito, pero tienes muy buenas prácticas implementadas. También vais recogiendo, ¿no? Y diciendo, bueno, a ver, ¿qué es lo que se está haciendo el día de hoy? ¿Cómo estás actuando? Y por ahí detectas un montón de controles implementados que después está bueno formalizar, porque si no depende de la buena disposición, la buena práctica y el criterio que tenga el que está en ese minuto a cargo del proceso. La idea es formalizarlo para que cualquiera pueda cumplir esos mismos estándares, ¿no? Correcto. Y mira qué punto importante indicas tú, porque más allá de la evaluación del riesgo, que obviamente tiene la finalidad de, como decíamos, priorizar las actividades y saber dónde tenemos amenazas o vulnerabilidades, lo que tú dices de tener documentado es lo que al final a ti te va a ayudar a poder controlar ese riesgo y tener una ayuda en esta priorización de las actividades o la ruta que tú tienes que tomar para poder solventarlas. Entonces, va mucho más allá de solamente ponerle una nota a una posible amenaza, como decía, sino que va también a cómo vamos a resolver ese posible problema que estamos teniendo antes de que se materialice. Siempre, como hablamos de riesgo, es algo que puede pasar, no ha pasado, no queremos que pase. Calculamos un poco cuánto podría pasar por la probabilidad, cómo nos podría dañar con el impacto, pero finalmente es para que tú pongas manos a la obra y digas, para mitigar este riesgo, el término aquí es el riesgo inherente, yo lo quiero controlar con una documentación, con una actividad de control que tiene una cierta estructura, y esa estructura, según el cálculo que nosotros ocupemos, de acuerdo a la metodología, me deja en una posición de riesgo un poquito menor, el famoso riesgo residual. Entonces, efectivamente, cuando vamos haciendo estas actividades de levantamiento de riesgo, nos damos cuenta de que muchas áreas hacen cosas, pero no las tienen documentadas, no generan evidencias de ellas. Entonces, a la hora de esta estructura de empresa un poquito más grande que ya tiene control interno definido con auditorías, empiezan a generarles dolor de cabeza porque les cuesta después explicar, oye, ¿qué es lo que se hace? Que efectivamente, sí. Exacto. Entonces ahí, esto es una de las externalidades positivas que nosotros hablamos de esta evaluación de riesgo, que ayuda un poco a ordenar la casa de los procesos y va muy de la mano por eso mismo con auditoría, de ordenar la casa, de tener los procedimientos a la mano, tener las evidencias a la mano para poder incluso sacarse un poco de responsabilidad cuando algo pasa. Oye, sí, yo dije que la probabilidad era muy baja, pero baja es de 0 al 20%, ocurrió igual. Yo tenía todo lo que podía a mi alcance. Tenía todo lo que yo tenía a mi alcance para poder disminuir ese riesgo, pero pasó igual. Para que después no vengan y digan, oye, tú no hiciste nada. Y es que ningún modelo va a impedir 100% que ocurran ciertas situaciones, digamos, inadecuadas. Eso no hay un modelo que yo te certifique, esto jamás te va a pasar nada. No, estamos poniéndole obstáculos importantes a que sucedan esas cosas. Estamos dificultando que eso ocurra. Y ojalá que no ocurra nunca, ¿no? Pero bueno, pasa. Exacto. Uno de los temas que es difícil cuando uno hace la evaluación de riesgo y porque varía mucho de una empresa a otra, es cómo yo mido el impacto que tiene ese riesgo que estoy evaluando. Porque puedo decir, bueno, a ver, este puede ser un impacto financiero, puede ser un impacto reputacional, puede ser un impacto jurídico, legal. Hay distintos tipos de impactos que uno puede estar midiendo y a veces algo que tiene muy bajo impacto económico, una multa que es muy baja, qué sé yo, tiene un impacto reputacional que es brutal para la compañía. Y por supuesto van a haber distintos estándares. Entonces, ¿qué sugerencias o qué recomendaciones te parece a ti como buenas prácticas al momento de medir ese impacto?
Oye, mira, qué buena pregunta, y creo que es uno de los puntos más desafiantes de implementar una metodología de evaluación de riesgo. ¿Cómo realmente tú cuantificas esto? Porque la mayoría trabaja con métodos cualitativos, de cómo viene el viento, cómo el olfato de cómo está la situación, pero realmente uno que fuera duro y bien científico sería que te pudiera medir el impacto realmente en números. Súper desafiante porque, como tú bien dices, hay muchas cosas que van de la mano, sobre todo en temas quizás asociados a temas reputacionales, que al final medirlo, tú podrías, no sé, decir el impacto en las ventas luego de que se gatilló la noticia de que tú estuviste involucrado en alguna situación compleja. Yo la verdad, de lo que he visto, lo que he tenido en mi experiencia, las cosas que más ayudan es poder tener un registro de incidencias histórico en la compañía. ¿Qué quiere decir eso? Que esto obviamente requiere una concientización bien grande y mucho tiempo con áreas de riesgo también estructuradas y aplicadas en la compañía, porque mucho de esta evaluación de probabilidad de impacto viene de qué es lo que ha pasado en la historia, tiene mucho de historia también este tema. Entonces, si yo tengo estos registros de situaciones que me generaron un daño y yo lo pude anotar en alguna parte, puedo hacer una réplica a escala o cercana de una situación a futuro que me pudiera pasar, que pudiera ser similar. Obviamente no queremos que vuelva a ocurrir, pero nos ayudaría a cuantificar. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una empresa de transporte, por decir algo, y tuve un riesgo de que alguien chocó y tuvo un accidente muy serio por no ponerse el cinturón, volviendo al tema del automóvil, yo podría cuantificar eso en decir, bueno, cuánto fue el drama con el mismo trabajador de indemnizarlo, por ejemplo, o cuánto fue la situación de yo tener que aplicar un seguro por la camioneta que se dañó, o a la otra persona que yo colisioné cuando estuve en este incidente, y todos los otros temas legales que podrían involucrarse dentro de este evento de riesgo que se materializó. Entonces, esa es una de las formas que existen para poder llegar a una cuantificación realmente, no quizás exacta, creo que es muy difícil llegar a algo muy exacto, pero que podría llegar a decir, ok, si yo tengo estos riesgos y en alguna vez ocurrieron antes, el impacto de esa vez que pasó hace 3 años es un claro ejemplo de lo mínimo que yo podría quizás tener si es que se me materializara el día de hoy. Totalmente. Sí. Oye, ¿cuáles son, en tu opinión, o en tu experiencia, digamos, las dificultades más grandes que has tenido al momento de tratar de hacer una evaluación de riesgo? ¿Cuáles son las piedras de tope, los obstáculos que hay que ir superando? Mira, yo diría que una de las cosas más particulares de esto es que por lo menos las formas en que nosotros lo hemos llevado, tiene mucho de relaciones humanas. En el sentido de que tienes que tú estar trabajando con dueños de procesos para poder evaluar el riesgo y al mismo tiempo controlarlos. Entonces, voy con esto a que tú tienes que tratar de tener mucha inteligencia emocional y mucha concientización de la mano para poder demostrar de que esto tiene un buen fin. No es solamente una tarea burocrática o que busca solventar un punto de auditoría o algo que la norma nos pide solamente y por eso hay que cumplirlo, sino que hay que verlo también como un proceso que puede tener muchas externalidades positivas, como decía antes, ordenar la casa. Entonces yo creo que el desafío primordial que a mí me ha ocurrido es cómo yo dirijo y concientizo a los dueños de proceso para que ellos entiendan que esto es algo que hay que hacerlo, que es en pro de su beneficio y que hace bien a la compañía también y a la reputación misma de la empresa. Entonces, ahí el desafío es coordinarse bastante bien, concientizar, capacitar, mostrar cuál es el beneficio real de esta situación y tener mucha llegada también. Obviamente uno es imposible ser amigos de todos, pero tratar de tener mucha llegada con las áreas que están involucradas en esto para que este proceso sea lo más entretenido posible, se entienda por qué se está haciendo y pueda llegarse a un producto que realmente sea sano para todos, en el entendido de que estamos haciendo algo que va a proteger a la empresa finalmente. Oye, increíble, ha salido en varias conversaciones de estos capítulos de podcast que al final cada una de las etapas de la implementación de un modelo de cumplimiento, digamos, tiene objetivos en sí mismo, como hacer una evaluación de riesgos, tiene los objetivos que ya mencionamos,
pero que detrás de eso siempre va a estar el que tú estás generando dentro de la organización, esta cultura de cumplimiento, esta toma de conciencia. Cada una de las etapas igual es parte del proceso que uno está haciendo en relación con todos los colaboradores, de decir, esto es importante, esto tiene valor para ti, para la organización, para tu área, esto nos va a ayudar a todos. Hay algo de concientización en cada parte del proceso que llevamos adelante. Entonces es bien interesante al final. Exacto, exacto. Hola. Y lo ideal, como lo dicen los libros, que ojalá venga de arriba, de los dueños, del directorio y todo, Claro, porque ahí tiene un poquito más de llegada, pero obviamente se puede partir de cualquier parte. sin duda. Nicolás, ha sido muy buena esta conversación y para ir cerrando quiero dejarte el micrófono abierto, entendiendo que nos está escuchando gente que quizás está recién empezando, entrando al mundo del compliance, no tiene la experiencia, los años de experiencia que tú has tenido y dice, chuta, qué difícil, no sé, me confundo, ¿cómo hacer? ¿Cuál es así el tip, el dato de Nicolás para esta evaluación de riesgos o para la construcción de la matriz? Nos has dado mucho, ha estado muy bueno, hemos aprendido montones, pero así, el dato para cerrar. No, mira, el dato para mí, como esto es algo que no va a ser de tu propia área como evaluador de riesgos, sino que vas a evaluar áreas de otras personas, para mí lo fundamental es conocer un poco, al menos un poco, el área con el cual tú te vas a sumergir, a la cual te vas a tirar el piquero de saber dónde están los riesgos. Entonces, cuando estén programando este proceso de entrevistas y evaluación, siempre pedir con el mayor tiempo posible de anticipación todos los documentos, todas las políticas, todos los procesos, mapas, lo que sea que existan, de ese proceso que tú vas a evaluar y estudiarlo. Incluso lo entretenido de eso es que vas a terminar conociendo tanto la empresa que vas a ser un pilar fundamental de ella para poder saber cómo incluso llegar a mejorar ciertas cosas. Entonces, para mí el tip fundamental es estudiar los procesos donde tú te vas a sumergir para llegar a una buena posición cuando estés en esta entrevista con tu interlocutor y puedas también guiarlo a la forma adecuada de cómo evaluar el riesgo. Totalmente. La verdad, yo haciendo evaluaciones de riesgo como externa, muchas veces me ha tocado que cuando ya presento el levantamiento de riesgo y me dicen, oye, pero impresionante si conocía a la compañía más que nosotros. Claro. Pero claro, porque te metiste tan a fondo a conocer cada detalle, cada cosa y a ordenarlo y estructurarlo que termináis teniendo un conocimiento muy acabado de los riesgos. Y eso Exacto. es un plus de todas maneras, o sea, sirve para poder, digamos, dar espacio, oportunidades de mejora en muchos temas que uno va viendo en ese proceso. Así que, es correcto, sí, exacto. Oye, Nicolás, ha sido un gustazo hablar contigo, te agradezco mucho haber participado. Seguiremos en contacto y bueno, nada, muchas gracias a todos los que nos están escuchando por acompañarnos en este podcast y nos estaremos viendo la próxima. Genial, muchas gracias Dani, un placer verte, muchas gracias por la invitación. La pasé súper bien, que estén muy bien. Gracias, chao. Chao, nos vemos.